Ah, gloria a Dios. Ah, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Cuando nosotros nos cogemos del Evangelio, las obras en nuestra vida se empiezan a levantar. Y se empiezan a levantar sin muchas veces, o sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces. ¿Por qué solo tenemos que sujetarnos al Evangelio? ¿Por qué solo el Evangelio? ¿Por qué solo Jesucristo? ¿Por qué tenemos que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué? Porque solo Jesucristo da la salvación al ser humano. Solo en Jesucristo se encuentra la salvación en él, para que el hombre pueda volver a Dios. ¿Por qué más solo el Evangelio? Solo el Evangelio porque somos luz dentro de la oscuridad. Solo el Evangelio porque somos luz dentro de la oscuridad. ¿Por qué el Evangelio? Porque solo el Evangelio, si nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos la historia del mundo, solo el Evangelio ha sido capaz de bloquear los desastres de todas las épocas. Y bloqueará los desastres de las épocas futuras también. Solo el Evangelio. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, si nosotros proclamamos el Evangelio, estamos seguros que el Evangelio es Cristo, la solución a todos los problemas, quiere decir que el Señor ya ha preparado todo para nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros oramos para que las puertas del evangelismo se abran, ya esas puertas están abiertas para el que cree. Las puertas del evangelismo, las puertas para la evangelización, ya están abiertas para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque llevamos el Evangelio. Ya Israel salió de Egipto. Ya Israel cruzó el Mar Rojo. Ya Israel pasó el Jordán. Ya Israel vio que los muros de Jericó cayeron. Ya las puertas de la evangelización están abiertas para que el pueblo de Dios proclame el Evangelio de Jesucristo. Y si las puertas están abiertas para proclamar el Evangelio de Jesucristo y entramos en el deseo de Dios, todas las bendiciones del trono celestial van a llegar sobre nuestra vida. Si nosotros tenemos esa seguridad, entonces no vamos a temer cuando venga la circunstancia y la incredulidad no nos va a ganar. La incredulidad no nos va a ganar. Por eso es importante que hoy, mirando el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice, o versículo 10, dice, venga tu reino. La semana pasada vimos la primera parte de la oración. Acá hay algo muy importante que resaltar, porque la oración que Jesús enseñó no es un rezo. No es un rezo. El rezo es la forma repetitiva que una persona hace hacia un ídolo, hacia algo sobrenatural. Pero la Escritura nos dice claramente que Jesús nos dice, atención aquí en el versículo 9, dice, pues vosotros oraréis así. No dice la Escritura y vosotros rezaréis o vas a rezar así, dice oraréis. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación del hombre con Dios. La oración es entender, primero, entender a Cristo, el Evangelio. Segundo, entender qué es el evangelismo, que soy luz dentro de la oscuridad. Y tercero, que soy un discípulo evangelista, que tengo el poder de la oración para bloquear los desastres en mi vida, en mi familia y en nuestros países hispanohablantes. Entonces, la Escritura es bien clara y Jesús, el Señor nos dice, pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, dice la Escritura, santificado sea tu nombre. Al confesar nosotros esta primera parte, estamos diciendo que no hay idolatría en nuestra vida. Solo hay un Padre nuestro que está en los cielos y que su nombre es santo. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Es el Dios creador, Génesis 1, 27, 28. Es el Dios creador del universo, Génesis capítulo 1. Es el Dios que sopla el aliento de vida en el hombre, Génesis 2:7. Es el Dios que, a pesar que el hombre cae en el problema fundamental de Génesis 3 por querer ser como Dios, da la respuesta de la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es el Dios que nos da libertad del pecado. Es el Dios que nos da libertad de la maldición.
Es el Dios que nos da libertad de las garras de Satanás. Es el Dios que nos hace sus hijos a través de solo Jesucristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando vivimos con esa seguridad, entonces, y vemos la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, es increíble. Es increíble cómo el pueblo de Israel, después que salen en Génesis 3, 16 al 20, el texto de meditación, Jehová le dice a Moisés que vaya con los ancianos para hacer el sacrificio. Sale el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ve obras maravillosas del Señor. Ve obras maravillosas. Ve que lo guía una columna de nube. Ve una columna de fuego. Ven el gran poder de Dios y de que el mar rojo se abre para que ellos pasen. Pero antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel mira 10 milagros que pasan. Esos 10 milagros también se conocen como las 10 plagas. El pueblo de Israel mira la plaga de sangre, el río Nilo se torna en sangre completamente. El pueblo de Israel mira la plaga de las ranas. El pueblo de Israel mira la plaga de los piojos, de las moscas, la muerte de los ganados, las úlceras, el granizo, las langostas, la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos, para que se ablande el corazón de Faraón y deje salir al pueblo de Israel. Y la Escritura hoy en el primer servicio nos ha dicho muy claramente que el Faraón le dice al pueblo de Israel a Moisés: mira, vete y no regreses, le dice. Y el pueblo de Israel ve todas esas cosas que el Señor hace y se paran frente al mar rojo con miedo. Entra miedo porque los carruajes de Faraón venían con los soldados y Dios abre el mar rojo de una manera sobrenatural, un milagro grandioso para que el pueblo de Israel pase y destruya a los egipcios. El pueblo de Israel pasa todo eso y en Éxodo 16, en el capítulo 16 de Éxodo, el pueblo de Israel llega al desierto. El pueblo de Israel llega al desierto. Y después de haber visto todas esas obras maravillosas que pasan para salir de Egipto, para que sean libres de la esclavitud, hay algo que pasa nuevamente en la congregación, en el pueblo de Israel nuevamente. Éxodo 16:2. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué murmuraron? Porque decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a comer. Nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aún viendo el pueblo de Israel todas las maravillas que el Señor había hecho para sacarlos de la esclavitud de Egipto, en ese momento viene la incredulidad a la vida de la congregación. Viene la incredulidad nuevamente al pueblo de Israel. Y empiezan a murmurar contra Jehová. Empiezan a murmurar. Cuando yo leí esta parte decía: wow, es increíble. A veces mi vida se parece a este texto bíblico. ¿Cuántos milagros del Señor he visto yo en mi vida hasta el día de hoy? Que a veces cuando vienen cosas o circunstancias adversas todavía digo: Señor, ¿estás ahí? Es la incredulidad que se grabó en mí, es la incredulidad que está ahí siempre al acecho. Satanás está atento a poder atacarnos. Y seguramente tú también has experimentado hoy en día mucho poder de Dios, mucha respuesta a la oración, muchas cosas a tu vida maravillosas, pero seguramente le sigues preguntando al Señor: Señor, ¿estás ahí? Señor, estoy dentro de esa circunstancia. Padre, ¿qué está pasando? ¿Mejor estaba allá, mejor? ¿O mejor que sea así, o mejor que sea así? Cuando el Señor ya te entregó toda la bendición del trono celestial para tu vida, cuando el Señor ya abrió el mar rojo para pasar, cuando el Señor ya tumbó los muros de Jericó en nuestra vida, ya nos dio la salvación en Cristo Jesús, y nosotros seguimos preguntándole muchas veces al Señor: Señor, por favor, responde mi oración. Señor, por favor, no me dejes pasar esa circunstancia. Y la seguridad del Hijo de Dios tiene que ser: Señor, aunque yo pase esta circunstancia, yo sé que tú estás conmigo porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Señor, aunque yo enfrente esta enfermedad, yo sé que tú estás conmigo porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Señor, aunque mi circunstancia no sea la mejor en este momento, yo estoy seguro que tú estás conmigo porque tengo a Cristo en mi vida. Amén. Nuestra actitud tiene que ser así frente a la vida espiritual, frente a la vida del mundo todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo ya solucionó todos nuestros problemas y porque Cristo abrió todas las puertas de la bendición para los hijos y para las hijas de Dios. Amén. Por eso Jesús dice: cuando oréis, oréis así: venga tu reino. Venga tu reino es recibir la salvación. Venga tu reino es confirmar la bendición de Emmanuel.
Dios está conmigo todos los días. Dios está conmigo las 24 horas. Dios está contigo las 24 horas donde quiera que vayas. Amén. Y sobre eso hay una nueva gracia en nuestra vida. Hay la gracia que nos da el Señor cada domingo que damos el culto. Hay la gracia que nos da el Señor cada mañana cuando nos despertamos para trabajar, para estudiar. Hay la gracia que el Señor nos da. Cada día hay una nueva gracia que el Señor nos da. Y esa es la bendición de Emmanuel. La bendición de Emmanuel. El profeta Isaías escribió en Isaías 7:14 que la Virgen concebirá y llamará a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo, en el Evangelio de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, del 19 al 23, vuelve a aparecer la misma promesa. Dicen los académicos que desde Isaías 7:14 hasta Mateo 1, 23, habían pasado 700 años. 700 años habían pasado desde Isaías 7:14 hasta Mateo 1:23. Y la Biblia, más o menos los académicos dicen que 400 veces está profetizado sobre Jesús. En la palabra, de 460 veces está profetizado sobre Jesús. Y la promesa de Emmanuel se cumple a través de la Virgen, porque es la Virgen quien concibe a Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Eso es la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y no solamente eso, sino que lo más grandioso es que el Antiguo Testamento habla de un Mesías y el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de la llegada del Mesías, de Jesús el Cristo. Y sobre esa bendición, el cumplimiento de Emmanuel se cumple en nuestra vida en el momento en que nosotros podemos confesar que solo Jesús es el Cristo, mi Señor y mi dueño. Amén. La bendición de Emmanuel llega automáticamente, llega a nuestra vida para siempre, y el Espíritu Santo mora para siempre en nosotros y nunca, jamás nos dejará. Amén. Esa es la bendición del reino de Dios. Y sobre esa bendición está todo preparado en nuestra vida. La salud, la economía, la familia, la profesión, los estudios. Sobre esa bendición, venga a tu reino, está todo preparado en tu vida de fe, porque eres un hijo, porque eres una hija de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros tenemos solo el Evangelio, y cuando vivimos solo por el Evangelio, yo le planteaba esta pregunta al Señor, me planteaba esta pregunta a mí mismo hacia el Señor esta semana. Decía, ¿por qué tengo la bendición de Emmanuel yo en mi vida? ¿Para qué tengo la bendición de Emmanuel en mi vida? ¿Para qué? Y te planteo esta pregunta para que puedas meditar tú en esta semana. ¿Por qué tienes tú la bendición de Emmanuel en tu vida? ¿Por qué el reino de Dios tiene que establecerse en tu vida? ¿Para qué? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es esa misión que el Señor, ese plan que el Señor, o ese propósito de Dios que vienes descubriendo en tu vida día a día, en tu paso por aquí, por Corea, en la ciudad donde estás o en el país donde estás? ¿Cuál es ese fundamento que sabemos que es Cristo, el fundamento espiritual, pero ¿para qué Dios está contigo todos los días? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es mejor creerle a Dios, o si es mejor tú hacer cosas y después creerle a Dios. Les pongo un ejemplo. El pueblo de Israel salió, capítulo Éxodo 16, y comenzó a murmurar sobre Dios. Comenzó a murmurar. Dijo, ¿para qué me sacaron? ¿Para qué hicieron esto? ¿Para qué hicieron lo otro? Ellos en su afán estaban viviendo con un problema de esclavitud. Su naturaleza estaba arraigada. Habían visto milagros. Seguramente si yo veo el mar rojo que se abre me desmayo seguramente de emoción. Pero la incredulidad estaba impresa en ellos. Y ellos tuvieron que esperar 40 años, dice la Escritura. 40 años. ¿Para qué? Para que una nueva generación entre a la tierra prometida. Entonces, esa gente que tenía esa naturaleza de esclavitud, que se había enraizado en la esclavitud y que estaba grabado en la esclavitud, no podía realizar que quien estaba con ellos era el Dios Todopoderoso. Y Dios, para mostrarle su poder, les mandó el maná. Y para mostrarle su poder, le mandó codornices para que coman carne. Y les dijo, y como todavía en esa época existía el día de reposo, le dijo, al sexto día vas
vas a recopilar o vas a recolectar el doble para que el día de reposo estés tranquilo. Pero aún había gente incrédula que el día de reposo salía a buscar comida, salía a buscar el maná, salía a buscar carne, no encontraba nada. ¿Por qué? Porque no creía en el poder de Dios. Porque estaba aferrada a la naturaleza de esclavitud que tenía y porque no entendían que ya Dios les había dado una tierra prometida que era Canaán. Entonces muchas veces nuestra vida de fe es igual. Y aquí vuelvo a Génesis 3:5. Muchas veces nosotros, todavía en nuestra vida de fe, queremos ser como Dios. Y hay que descubrir en qué parte de mi vida de fe yo quiero ser como Dios todavía. Cuando yo me casé recién, un cambio totalmente cultural en mi familia. Mi esposa es sangre coreana, nacido en los Estados Unidos. Yo soy peruano, chimbotano. Entonces, llegaba a casa y mi esposa me esperaba con unos platos muy ricos. Mi esposa cocina muy bien, por si acaso. Cocina muy bien. Hace muy rico las pastas también. Pero yo paso todo el tiempo casi fuera de casa. Y muchas veces me toca comer en restaurantes o me toca comer comida rápida y no es tan saludable que coma de esa manera. Entonces mi esposa, orando al Señor, dijo, bueno, como él pasa todo el día fuera de casa, cuando venga a casa, a lo mucho tiene que comer comida saludable en la casa. Entonces yo llegaba a casa por la noche muchas veces y encontraba cada experimento en mi casa que para mí era difícil. Comida yo soy muy poco de comer verduras, sobre todo sin sal, y encontraba cada experimento en mi casa que al principio me chocaba. Y al principio le decía, mira amor, esto no está tan rico, mira, no me gusta, no lo prepares. Y me ponía en ese plan, me ponía como Dios, me ponía Génesis 3:5. Yo quiero que aquí se cocine lo que yo quiero comer, yo quiero que aquí se cocine de la forma que yo quiero que aquí... Me ponía en ese plan como Génesis 3:5. Y yo realizaba en ese momento que ya mi familia y yo ya había salido de Egipto, ya había pasado el Jordán, ya había caído los muros de Jericó. Hasta que un día me puse a orar por eso. Dije, Señor, no puede ser, algo está mal en mí. No está mal en mi esposa, porque yo estoy seguro que mi esposa está calculando más o menos la hora, agarra los vegetales, agarra los materiales, agarra las frutas y se pone a cocinar de una manera muy contenta, muy feliz para el esposo amado que va a llegar a casa cansado. Pero yo no lo veía así, yo lo veía como que, lo veía diferente, porque mis ojos espirituales en esa parte eran Génesis 3:5. Quería comer como yo quería comer y sobre eso yo quería que el Señor obre. Pero ese era mi plan, ese era mi motivo. Por lo tanto, estaba incorrecto. El día que pude darle la vuelta a eso y pude decir, voy a establecer el reino de Dios en mi hogar. Porque Mateo 6:10, Jesús nos enseña y dice, venga tu reino. Y el reino de Dios que está en mí, Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado en mí el reino de Dios, los demás se va. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En Hechos 1:3 Jesús habló por 40 días a sus discípulos sobre el reino de Dios. Por lo tanto dije, Señor, en mi vida y en mi casa tiene que empezar a estar el reino de Dios. Y usé mi método que el Señor me dio. Usé el método de la sabiduría de Dios en oración. Llegaba a casa, encontraba un rico plato y no decía nada. Me servía, me lo comía, orando por supuesto, pero no decía nada, no me quejaba, no decía nada. Y al final le decía, amor, muchas gracias, porque esta comida me va a ayudar a restablecer mi salud. Esta comida es lo que necesita mi estómago en este momento, porque paro comiendo afuera comida picante, que es la comida coreana, o comida rápida. Y a partir de ese momento, mi relación misma empezó, si era bonita hasta ese momento, se puso mejor todavía. Por eso Dios no nos mira a nosotros mal. Si tú estás bien en este momento, el Señor quiere darte aún lo mejor aún para ti. Ese es el reino de Dios.
No digo que estemos mal o que estemos bien, no. Lo que tenemos que hacer es que si hoy estamos bien, el Señor quiere que estemos mejor, porque para el Señor no era suficiente que el pueblo de Israel quede en el desierto, sino que tenía una tierra prometida para ellos, donde fluía leche, miel y carne. Esa es la bendición del reino de Dios para nuestra vida. En otras palabras, los hijos de Dios estamos llamados a conquistar, a tener bendición y a vivir en victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que oro para que esta semana podamos recibir la nueva gracia y podamos vivir en bendición, podamos vivir en victoria y podamos vivir en conquista. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está donde tú estás parado. Y donde está un hijo de Dios establece el reino de Dios, sea en Corea, sea en China, sea en Dublín, en Irlanda, sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en Perú, sea en los Estados Unidos. Donde están los hijos de Dios establece el reino de Dios. Esa es una promesa y todo está dado para los hijos de Dios. Así que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, solamente falta decir y creerle de verdad: Señor, Señor, tú sacaste al pueblo de la maldición, tú sacaste mi vida del desastre de Satanás, tú sacaste al pueblo de Israel del desierto. Y sobre esa bendición hoy te pido, Padre, que venga tu reino a mi vida en el nombre de Jesucristo. Y el trono celestial, el cielo de la tierra, está sobre ti hoy y para siempre. Que el día de hoy podamos agarrarnos de esa nueva gracia, que el reino de Dios que se establece en mi vida es para darme bendición, porque tenemos un Dios de victoria. Y el Evangelio es para los triunfadores. Esos somos los hijos de Dios. Amén. Amén. Que esta semana podamos sujetarnos a esa palabra, Mateo 6:10, y oremos: Señor, venga tu reino en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Padre, por el Evangelio de Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor y Salvador. Y oramos, Señor, para que tu reino se establezca donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, que la bendición del trono, Señor, se mueva donde nosotros vamos, donde tus hijos e hijas están, Señor. Gracias, Señor, por darnos la salvación, y gracias, Padre, por darnos libertad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.